Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo curso. Mi nombre es Wilfredo Fabián García. En este día vamos a hablar acerca del tema que se llama recuperación de saldos a favor. Sin antes, quiero aprovechar la oportunidad en felicitar a todas las madres, ya que pues, el día de mañana se celebra una fecha muy especial y ante ello pues me tomé el atrevimiento de felicitar a todas las mamás que nos escuchan a través de este medio. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema que viene derivado de la declaración anual que se acaba de presentar hace unos días de las personas físicas, también de las personas morales. Aquí hay cierta duda respecto a qué hacer con ese saldo que nos generó en la declaración anual. ¿Qué hacer ante alguna inconsistencia que tengamos en la información? Todo eso lo vamos a estar analizando el día de hoy. Vamos a ver casos prácticos. Vamos a entrar a la página del SAT para checar cómo es que debemos de hacer la solicitud, en este caso, de ese saldo a favor. También comentarles que no solamente esta recuperación es de impuestos a nivel federal, sino que también a impuestos estatales. Por ejemplo, el impuesto sobre nómina y algún otro impuesto que sea de manera estatal. Y bueno, los invito a que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios a las redes sociales y también a través de las líneas telefónicas de CADEFI, y con gusto vamos solucionando cualquier interrogante que ustedes tengan. Como les comenté, mi nombre es Wilfredo Fabián García. Este día voy a estar hablando acerca de este tema. Por acá comparto mis redes sociales para que alguien que me quiera por ahí seguir en redes sociales, con todo gusto se lo voy a agradecer. Y bien, vemos en pantalla la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la ley de ISR, el Código Fiscal de la Federación, asimismo el reglamento del código que nos establece con estos saldos a favor. La ley de IVA, ¿qué nos dice acerca de la compensación? Porque también vamos a hablar no solamente de estos saldos a favor, vamos a hablar del acreditamiento, de la compensación y sobre todo de estos saldos que tenemos a favor, que resultaron de la declaración anual. Asimismo, algunas reglas misceláneas que son aplicables para el ejercicio 2021, la ley de ingresos de la Federación. En este sentido tenemos el artículo 16 en unas fracciones en donde encontramos estímulos en el cual se van a poder acreditar, y también hay estímulos que si tú no los acreditas puedes solicitar como tal la devolución de ese saldo a favor. ¿Qué requisitos, qué tiempos, ante qué autoridad se presenta, mediante qué formato? Todo eso, estimados amigos, lo vamos a estar analizando. Y bueno, en nuestra legislación mexicana vamos a encontrar cómo es que se clasifican las contribuciones, es decir, los impuestos que pagamos como contribuyentes mexicanos. En este sentido, encontramos en primer lugar los impuestos. ¿Qué son? Los impuestos más que todo son estos contribuciones que están establecidas en la ley de la materia, y que las personas físicas y morales que son sujetas a dicho pago del impuesto son las encargadas de enterar como tal en las fechas correspondientes. Y nos establece que estas personas morales y las físicas, cuando se encuentren en alguna situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y en este sentido, pues bueno, vamos a encontrar ordenamientos como la ley de ISR, la ley de IVA, la ley de IEPS, y la ley del ISAM. En este sentido, hace referencia a los impuestos. Y cada ley va a tener sus elementos, por ejemplo, quién es el sujeto, el objeto, la base, la tarifa, o en este sentido, cuándo estamos obligados a pagar dicho impuesto. Aportaciones de seguridad social, otro impuesto también. Nos establece el Código Fiscal de la Federación que son contribuciones que son establecidas en la ley a cargo de personas que son constituidas en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la misma ley.
Un claro ejemplo aquí, las aportaciones tenemos en materia de seguro social. Como ustedes sabrán, el seguro social tiene cierta particularidad porque llamémoslo así, la bolsa de estos ingresos es de manera tripartida. ¿Por qué? Una parte lo paga el patrón, una parte lo paga el trabajador y otra parte también lo paga el gobierno a través de un subsidio que da en su momento. En este sentido, vamos a encontrar leyes como la ley del seguro social para el sector público, pero también para el sector privado encontramos las leyes que van relacionadas a estos empleadores de dicho sector. Por ejemplo, la ley del ISSSTE, la ley del ISFAN, etcétera, etcétera. Otra contribución que viene establecida en el Código Fiscal de la Federación, encontramos las contribuciones de mejora. De la misma forma, el Código Fiscal nos establece que son aquellas establecidas a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. En este sentido, encontramos ejemplos, alumbrado, la pavimentación, etc. Estos, si se dan cuenta, ya son a nivel estatal. Si bien es cierto, como contribuyentes, dependiendo la situación jurídica que nos encontremos, podemos pagar el impuesto tanto a nivel federal, pero también tenemos obligaciones a nivel estatal. Y es ahí donde se establece que las contribuciones que nosotros pagamos como contribuyentes, pues bueno, sirven para el desarrollo del país en materia, por ejemplo, de alumbrado, pavimentación, etcétera. Pero nos damos cuenta que en muchas ocasiones no es así, es todo lo contrario, pero pues no quiero meterme a temas políticos, pero estamos bien claros que no se llevan a cabo como nosotros esperamos que resuelvan ante esta situación. También otra clasificación de las contribuciones tenemos a los derechos. Y para ello, como ustedes sabrán, encontramos una ley que se llama la Ley Federal de Derechos. En este caso, cada año se van publicando como tal estas modificaciones en cuanto a los nuevos, por ejemplo, montos, en cuanto al cobro del pasaporte, cuánto va a costar por ejemplo, para 2021, para 2022, cuánto es el costo, actas de nacimiento, casetas, todo esto se llaman derechos. Y la definición nos establece que son las contribuciones establecidas por la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como para recibir servicios que presta el Estado. Si bien es cierto, en el caso de el pago del pasaporte, pues bueno, vamos a encontrar que está establecido en la Ley Federal de Derechos, en el cual, pues bueno, va a venir manifestado el costo para los años que, por ejemplo, 2022, las actas, cuánto es el costo de una acta, el pago de las casetas, todo esto también se llama derechos como tal. Y en algunos casos, por estos pagos que nosotros estemos efectuando, vamos a recibir algún CFDI respectivo. Por ejemplo, no sé si ustedes, cuando hacen el pago por ejemplo, de un acta de nacimiento o en su momento un pasaporte, no sé si ustedes han intentado descargar lo que es una factura que ampare como tal esa erogación que nosotros efectuamos. Y que de llegarse a dar el supuesto de ser considerado un gasto estrictamente indispensable para el desarrollo de la actividad, sin problema puede ser un gasto deducible para la persona física, también para la persona moral. En conclusión, vamos a encontrar dentro de esta gran clasificación de las contribuciones, los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y los derechos. Pero también el Código Fiscal de la Federación
nos establece que adicionalmente de estas contribuciones tenemos accesorios. En este sentido, si nosotros hiciéramos como una especie de un mapa o un cronograma, tendríamos en primer lugar a las contribuciones. Luego tenemos a los accesorios. En este sentido, en primer lugar, tenemos los recargos. Los recargos, como es bien sabido, son pagos que efectuamos cuando, por ejemplo, dejamos de pagar algún impuesto dentro del límite establecido por la ley de la materia. Como ustedes sabrán, las declaraciones anuales y también los provisionales tenemos cierto tiempo para presentarlos. En el caso de los provisionales nos establece la ley de ISR a más tardar el 17 del mes siguiente. Pero ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, presentamos una declaración en el mes de agosto que correspondía por un ingreso que obtuvimos en el mes de febrero, que en su momento correspondía presentarlo en el mes de marzo? Pues en ese caso vamos a pagar recargos. Y en este sentido es un monto de 1.47%. Ese monto viene establecido en la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. Otro accesorio son las sanciones. Y aquí debemos de tener en cuenta que una sanción nos lleva a lo que es la imposición de una multa. Como ustedes sabrán, para que pueda llevarse a cabo una multa tiene que pasar todo un proceso como tal. Tiene que haber una notificación previamente. Va a depender el tipo de multa que nos estén imponiendo. Pero en primer lugar es la sanción, luego es la multa, que ya es de carácter económico. Y el Código Fiscal, en el artículo 2, nos establece que la sanción es la consecuencia de una conducta que constituye una infracción. Posteriormente se genera la multa, cuya definición se concluye en una sanción económica. En este sentido, la multa ya implica un tema económico que imponen las autoridades fiscales a los contribuyentes cuando no cumplen de manera voluntaria o espontánea sus obligaciones fiscales o por cumplirlas de manera incorrecta. Y en este sentido, en el Código Fiscal encontramos un apartado en donde nos habla acerca de las infracciones y como tal las multas por haber cometido esa infracción. De tal forma, este es un ingreso también para las arcas del gobierno federal. ¿Y cómo va a venir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar pues estos montos que recauda la autoridad? Pues bueno, a través de la Ley de Ingresos de la Federación, ahí encontramos cómo se va a conformar, cuál es la planeación, por ejemplo, para el año 2021-2022 de los ingresos que se pretenden obtener. Los gastos de ejecución. Aquí es cuando ya se inicia un procedimiento administrativo de ejecución, es decir, un PAE, para hacer el cobro de un crédito fiscal a cargo del contribuyente. Normalmente, estos gastos de ejecución corresponden a un 2% del monto que se adeuda. Y en este sentido también es un accesorio a las contribuciones, porque si se dan cuenta, las sanciones, tanto los recargos, las sanciones y los gastos de ejecución, aplican para cualquier impuesto correspondiente, ya sea la ley de ISR, ya sea el impuesto al valor agregado, el mismo Infonavit, el mismo Seguro Social. Todo ello va a tener que cobrar en el caso que, pues bueno, no se hayan cumplido en tiempo y forma con las obligaciones correspondientes. Un claro ejemplo es el Seguro Social. Si se dan cuenta, una de las autoridades que hoy en día, digamos que va un poco en cuanto a las notificaciones, me refiero un poco al adelante. ¿Por qué? Si ustedes dejan de pagar sus cuotas ante el Seguro Social, déjenme decirles que la autoridad, a más tardar en el mes siguiente,
dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, pues bueno, ya está mandándote esas notificaciones, ya te envía un gasto de ejecución. No así el SAT. El SAT tarda un poquito para que, digamos así, descubra esa omisión de parte del contribuyente. En el caso del Seguro Social es rápido, es decir, va un poco más avanzado en el aspecto de hacer el cobro de estas contribuciones. Y es allí donde nos va a aplicar los gastos de ejecución, la multa correspondiente, pero también acuérdense que en el caso que tengamos las multas, tenemos derecho a reducciones de estas multas como tal, de conformidad al Código Fiscal, de conformidad a la Ley de Ingresos de la Federación. Otro accesorio de las contribuciones son las indemnizaciones. Eso, pues no mucho se da, pero sí sucede. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando tú le entregas un cheque a la autoridad competente para que cobre pues ese adeudo que tú le debes, pero resulta que ese cheque no tiene fondo. A veces se puede como malinterpretar por parte de la autoridad. En ese sentido, si no tiene fondo ese cheque, la autoridad hacendaria o cualquier autoridad competente te va a cobrar un 20% sobre ese pago que no pudo efectuar. A eso se le llama indemnización en materia del Código Fiscal de la Federación. Y nos establece el artículo 2 que es independiente de los demás adeudos fiscales. La autoridad competente tiene un plazo de 3 días para el cobro respectivo. Imagínense que si, por ejemplo, le entregamos un cheque el día jueves, de tal forma va el día viernes a tratar de cobrarlo, no tiene fondo, pues pasará sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, por ejemplo, ya tiene fondo. En este caso, pues bueno, sí va a proceder esa indemnización, que vuelvo a repetir, normalmente es del 20%. Adicionalmente, de la multa, de los gastos de ejecución, etcétera, va a poder cobrar este monto la autoridad competente. Y bueno, así es como se clasifican las contribuciones en nuestro país. Encontramos las contribuciones y los accesorios a esas contribuciones, que de alguna u otra forma tenemos el principal, luego tenemos como el secundario, que serían los accesorios, y de alguna u otra forma también estos forman o entran a las arcas de estas autoridades competentes. Y bien, todo esto se establece que la finalidad sea para brindar, como les decía, mejoras para la población, desde el alumbrado, en materia de educación, en materia de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces no sucede así, pero pues bueno, en temas de política no me gusta comentar al respecto. Y bien, vamos a entrar de lleno, estimados amigos, a el tema de devolución de impuestos. En ninguna ley como tal encontramos una definición de qué es una devolución de impuestos. Tal vez en el diccionario de la Real Academia Española encontramos algunos sinónimos del significado de devolver. Pero en materia fiscal no tenemos como tal ciertas definiciones. Pero bueno, para nuestro estudio del curso del día de hoy, vamos a analizar los artículos 22 hasta el 25-26 del Código Fiscal de la Federación. Que se les hizo llegar este material con los artículos, también vienen algunos casos prácticos en el cual ustedes, si tienen alguna duda, a favor, coméntenlo. No nos quedamos con la duda. Si no lograra comprender la pregunta, si no tengo la respuesta, les comento que me comprometo con ustedes posteriormente, pues bueno, darle solución a estas interrogantes. Y bueno, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación nos establece lo siguiente.
Las autoridades fiscales. Aquí tenemos que ir como analizando párrafo por párrafo de este artículo, porque de manera general nos dice las autoridades fiscales. Aquí la interrogante sería, ¿qué autoridades fiscales? Devolverán las cantidades, es decir, los montos pagados indebidamente. Aquí nos habla acerca del pago de lo indebido. Y dentro de estas autoridades fiscales, no solamente vamos a encontrar autoridades como el SAT, como el Seguro Social, como Infonavit, porque de conformidad con el Código Fiscal y también de conformidad con cada uno de los códigos fiscales de los estados, va a proceder la devolución del pago de lo indebido. Y es aquí donde vamos a analizar algunos artículos de la ley del Seguro Social, de la ley del Infonavit, de la ley del Código Fiscal de la Ciudad de México y algunos otros ordenamientos, porque en el caso de cuando se efectúa un pago de lo indebido ante el Seguro Social, ¿cuál es el procedimiento que se debe de seguir? ¿Cuáles son los formatos que debemos de llenar para efectos de solicitar esas devoluciones de pagos de lo indebido o en su momento de cantidades enteradas de más? Y nos dice también este mismo artículo, devolverán las cantidades, decíamos que cuando haga referencia a cantidades son montos pagados indebidamente. Aquí nos habla acerca del pago de lo indebido y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Si se dan cuenta, el artículo 22 nos está hablando de tal forma del pago de lo indebido. Más sin embargo, no hace referencia de esos saldos a favor que tengan los contribuyentes. Como decía hace un momento, no encontramos definición alguna de pago de lo indebido y de las devoluciones. En este sentido, encontramos una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos define que es un pago de lo indebido y un saldo a favor. Y nos dice de manera textual, el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco federal, pero que no se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que impone la ley de la materia. Oye, contador, un ejemplo del pago de lo indebido, ¿cómo se puede dar? Bueno, mira, resulta que tengo a mi auxiliar contable, hay un impuesto a pagar del mes de marzo de 800 pesos, pero por error el auxiliar le puso un cero de más. En este caso está pagando 8,000 pesos. En ese sentido, estamos ante la presencia de un pago de lo indebido. Y como vemos en la redacción que nos establece que es el monto que no adeudaba al fisco federal. Si bien es cierto, nosotros adeudábamos 800 pesos, pero por un error de dedo, nosotros, pues bueno, estamos pagando 8,000 pesos. Ante esa situación, ¿qué podemos hacer? De conformidad con el 22 del Código, podemos solicitar la devolución de ese pago de lo indebido o en su momento poder compensarlo. Va a depender mucho, estimados amigos, de qué tipo de impuesto sea, porque acuérdense que en el tema del IVA se modificó el artículo 6, se modificó también la ley de ingresos de la Federación respecto a la compensación universal que vamos a estar analizando. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan por Facebook. Favor, hagan llegar sus preguntas, comentarios, denle en compartir a este video para poder llegar a más contadores, a más personas. Este día estamos hablando acerca de la recuperación de los saldos a favor
que derivan de la declaración anual, tanto de personas físicas y también de las personas morales. Hace un momento hablábamos acerca de cómo se van a clasificar las contribuciones, de cómo también tenemos accesorios a esas contribuciones. Y bueno, actualmente estamos analizando el artículo 22 referente a la devolución de estos saldos a favores. Para nuestros amigos que nos sintonizan a través de Facebook, en el artículo 22 no encontramos definición como tal del pago de la devolución de los saldos a favor. Sin embargo, comentaba que tenemos una tesis en donde nos establece qué se considera pago de lo indebido y qué se considera saldo a favor. En este sentido, decíamos que este pago de lo indebido se da por ese descuido que a veces podemos tener nosotros como contadores, como auxiliares de cualquier despacho contable. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo un ejemplo de este pago de lo indebido? Y para ello, por acá les comparto un caso práctico. Una persona física, por honorarios, declaró en tiempo y forma el pago mensual de IVA del periodo de abril de 2022. Sin embargo, omitió disminuir la retención que le efectuó una persona moral en el mismo mes, por lo que le resultó un pago de lo indebido. El contribuyente desea saber qué recomendación le harías ante esta situación. Y los datos son los siguientes. Esta persona física, durante el mes de abril, que pues bueno, la declaración la presentó en tiempo y forma, como sabemos se debe de presentar a más tardar el 17 de mayo de 2022, y pues bueno, él optó por presentarlo antes obtuvo ingresos por 25,000, de tal forma tenemos un IVA cobrado a la tasa del 16 de 4,000 pesos. Como ustedes sabrán, tratándose de una persona física por honorarios que le presta servicios o le da servicios a una persona moral, la persona moral tendrá que efectuarle la retención de ISR. En este caso es del 10% y para efectos de IVA las dos terceras partes del IVA respectivo. De tal forma, esta persona física tiene ese derecho de poder acreditar esa retención del IVA y también del ISR que le efectuó la persona moral. Pero resulta que al momento de presentar su declaración se le olvidó anotar ese IVA retenido. De tal forma, esta persona física pagó un IVA de 2,666. Luego se da cuenta que, pues bueno, por error no anotó ese dato. Se lo mandó al contribuyente, el contribuyente le hizo esa observación. Luego, esta persona decide presentar una declaración complementaria en donde, pues bueno, ya se ve reflejado ese IVA retenido que previamente pues, le efectuó la persona moral. En este caso, los 2,666 pesos fue un pago de lo indebido. Por lo tanto, el contador le manifiesta a a su cliente, que ese saldo que se tiene, ese pago de lo indebido, ya sea que pueda solicitar la devolución o en su momento acreditar como tal ese pago de lo indebido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se va a dar este pago de lo indebido. Y así podemos ir manifestando algunos otros casos prácticos de cómo vamos a encontrar este pago de lo indebido. Entonces hay que ser cuidadosos en la información que estamos llevando en nuestros papeles de trabajo, porque no me van a dejar mentir, pero más de alguno de nosotros hemos pasado por esta situación en algún momento, ya sea por un dígito, por ejemplo, si eran
00, por ejemplo, le pusimos 50, no sé, etcétera. Han sucedido estos casos. Y ante esta situación tenemos esta opción de solicitar